negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad y su espacio Perspectiva, como cada lunes de 8 a 9 de la mañana. Y esta es la segunda parte, el segundo segmento de hoy de Perspectiva. Ya estuvimos uno primero, usted lo busca más adelante también en YouTube, y este también, unas horas después de haber sido terminado, va a nuestra plataforma. Hoy estaremos tratando un tema súper interesante, como todos los demás, y es una visión cristiana de la crisis haitiana. Pero antes de entrar al tema y entrar en el contexto de vamos a permitir que nuestro hermano Julián Musa presente a nuestro invitado del día de hoy. Estamos muy contentos en este día porque está con nosotros José Antonio Flaquer, cariñosamente por quienes lo conocemos, Don Tony Flaquer, quien es el presidente de la Junta Directiva de Grupo Acción Cristiana, y también presidente de la Junta Directiva de la Asociación Radio Eternidad. O sea, es un gozo tenerlo por aquí. Sabemos que es una persona que tiene muchas ocupaciones, pero ha sacado este tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia del programa Perspectiva. Bienvenido, don Tony. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Francis. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Y yo estoy en mi casa aquí. O sea que me siento en casa. Eso es así. Don Tony, muchas gracias por estar acá, nos honra con su visita. Y entrando en materia, vamos a crear un marco histórico para que se pueda entender muchas de las cosas que don Tony va hoy a hablar con nosotros y a la audiencia. En 1804 pasa algo que marcó la historia en lo que tiene que ver con las naciones. Y es que en ese año, la República de Haití se convierte en la primera nación que logra su independencia en América Latina. Hablamos de América Latina porque ya Estados Unidos lo había logrado en 1776. Fue la primera nación de América que logró eso. Entonces Haití pasó a ser la segunda unos 24 años después. Pero también con esto Haití se convirtió en la primera nación negra del mundo completo. Así es. Dato sumamente interesante. Y también otro dato histórico es que Haití dio al traste con lo que fue la primera revolución de esclavos que logró tal cosa, don Tony. Que una revolución de esclavos lograra una independencia, eso nunca se había visto, no sé si pasó después, pero eso son tres cosas. Y eso trajo cosas buenas, pero también tuvo sus repercusiones y tuvo que ver directamente con la población que habitaba en ese momento la isla de la Hispaniola, la parte este o oriental de la isla. Que esa población más adelante en 1821 lograría también su independencia, a lo que se le conoció como la independencia efímera, porque duró un solo año. Pero ¿por qué duró un solo año? Ahí viene el asunto. Esta nación de Haití, que se había independizado en 1804, siempre vio con recelo esta parte de este lado. Y ellos decían que el problema era un flanco débil para su propia soberanía, porque ellos temían, don Tony y Julián, de que otra potencia viniera y se apoderara de esa parte de la isla. Y eso ya sería un peligro para ellos mismos. No viniera Estados Unidos, volviera a España otra vez o Francia. Entonces, con ese pretexto, que mucha gente considera como un pretexto, ellos en ese momento que tenían más población y más armas, un ejército mucho más grande que nosotros, invadieron y nos impusieron una esclavitud de 22 años.
22 años hasta 1844, cuando nosotros rompemos ese yugo. Entonces, ese fue el génesis de muchas desavenencias que don Tony va a enfocar más adelante, porque hay muchas cosas que comenzaron ahí y no se han terminado, están inconclusas. De ahí se habla de que siempre esa tensión entre los dos países. Pues este marco histórico nos pone en contexto de por qué muchas cosas todavía se hablan y siguen pasando entre estas dos naciones. Así que lo primero que yo quiero preguntarle a Tony, ¿cuál es la situación política y social de la isla de la República de Haití actualmente? Bien, muchas gracias. Lo primero que te quiero decir es que estamos lidiando con una nación, un territorio que en cierta medida dejó de ser un Estado. Porque un Estado básicamente es un cuerpo político jurídico que tiene el monopolio de la coerción. ¿Qué significa eso? Un Estado es un aparato para que las leyes se cumplan. Y en Haití no existe eso ya. O sea, que Haití es un Estado anárquico, una nación, un territorio en anarquía, controlado por 3 o 4 bandas, y de eso podríamos ver el contexto histórico de eso, porque sí. 3 o 4 bandas que controlan ese territorio. ¿Cómo se perdió esto? Bueno, básicamente en el 1996-97, recuerdo exactamente la fecha, había una dictadura en Haití, ¿verdad? Pero vamos un poquito atrás. En los años 50, la familia Duvalier estaba gobernando en Haití. Fue una dictadura cruel, terrible, sangrienta, pero tenía una institución capaz de mantener el orden en el país. Justo o injusto, ¿verdad? De una manera sangrienta, de una manera antidemocrática, pero se mantenía el orden y se cumplían las leyes. Le decían Papa Doc, si no me equivoco. Exactamente. O sea, había una institución operante. Se pierde esa dictadura, pero permanece todavía el ejército con una fuerza extraordinaria. Esa dictadura termina en los años 80. No recuerdo si fue en el 84, en el 87, cuando sale Baby Doc de Haití finalmente. El punto es que el ejército era la única institución real que quedaba en ese país operando. Ahora bien, en el año 1996, estando ese dictador militar que se llamaba Raúl Cedras, Estados Unidos empieza a acusarlo de algo que siempre ha estado ocurriendo en Haití, que ha sido el narcotráfico y una serie de cosas, porque tenían interés en volver a restaurar un orden democrático en Haití. Y eso es una aspiración buena, es correcta. El problema es que con la invasión norteamericana que ocurre en el 96 o en el 97, no recuerdo exactamente cuándo, vienen tras ellos la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. Y esa Fuerza de Paz tenía un mandato de pacificar la nación y el territorio. Y estuvo en Haití hasta el 2019. Esa es la MINUSTAH. La MINUSTAH. Bueno, primero comenzó la Fuerza de Paz. En el 2004 se convirtió en una fuerza especializada para el establecimiento de la paz en Haití, que fue la MINUSTAH. Okay. Y de ahí, desde el 2004 al 2019, prácticamente hizo presencia en Haití. Aunque la fuerza militar fue evacuada como en el 2017, más o menos. Okay. Ahora bien, ellos fallaron en dejar en Haití establecido una institución capaz de mantener el orden. El ejército era la única institución. Con la invasión norteamericana se desguaza, se desarticula ese ejército, pero ellos no lograron dejar un ejército o una institución militar o un cuerpo de orden capaz de mantener en Haití el orden y las leyes. ¿Qué tuvieron que hacer los empresarios y los políticos? Empezar a alquilar mercenarios, ¿verdad?, para su propia protección, y también para poder mantener ese orden, esa fuerza de orden que no existía en Haití. Naturalmente, en este caos, finalmente esas fuerzas mercenarias se convirtieron en bandas que vivían del secuestro, de la extorsión, del narcotráfico y del tráfico de armas. Eso fue grave. Eso es lo que en este momento está operando en Haití. Entonces nosotros estamos viviendo al lado de una nación que es un barril de pólvora.
donde no existe un Estado, lo que hay es un territorio controlado por bandas. Como alguien ha dicho, es la Somalia del Caribe, un territorio controlado por señores de la guerra. Y obviamente eso ha traído lo que es normal, una inmigración tremenda que comenzó en el 2010 con el terremoto de Haití. Hasta el 2010 sí había una inmigración de Haití a la República Dominicana con ciertos controles, pero en el 2010 por razones humanitarias, lo cual fue un gravísimo y terrible error, República Dominicana baja la guardia, también presionada por las instituciones internacionales que ya estaban empezando a ver la solución de Haití en la República Dominicana. Porque en el fondo todo esto está ocurriendo por un abandono de la comunidad internacional de esa nación, porque ellos están apostando a que República Dominicana sea la nación que absorba ese problema, que resuelva esa crisis y que, digamos, le dé las instituciones que Haití no tiene, la estabilidad que Haití no tiene, el territorio, ¿verdad?, fértil que Haití no tiene, y que asuma esa población. Y eso ha venido, ¿entiendes?, siendo un objeto de extorsión y de chantaje de la comunidad internacional contra la República Dominicana, al punto de que hoy en día, por ejemplo, el 40%, aunque dicen las estadísticas en los periódicos que es el 32%, pero esa cifra no es confiable, porque muchos de los nacimientos que están ocurriendo, las identidades de los padres están siendo sustituidas de una manera ilegítima. Es decir, no se declara que el papá es haitiano para evitar inflar esas cifras. Y eso está siendo denunciado. O sea, lo que yo estoy diciendo se dice en los periódicos. Podemos decir, don Tony, entonces que las instituciones internacionales lo que están apostando es hacia la unificación de la isla. Sí, definitivamente. Están apostando hacia eso. De hecho, ellos querían que nosotros firmáramos el pacto migratorio. Sí, me acuerdo y el pacto migratorio sencillamente es una rendición de la soberanía de la República Dominicana a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial a la Organización de las Inmigraciones Mundiales, para que el país signatario rinda su soberanía en temas de refugiados a ese organismo supranacional. Y no solamente rinda la soberanía, sino que el país signatario de un acuerdo como ese tiene que comprometerse a que toda persona que llegue, que es declarada refugiado, ¿verdad?, se le tiene que proveer de salud, lo cual estamos haciendo aquí, de escuelas, lo cual estamos haciendo aquí. Yo he visto personalmente liceos donde ya la mayoría o la gran mayoría son haitianos en República Dominicana, y se le tiene que proveer también viviendas. Entonces, nosotros no firmamos ese pacto migratorio, pero por la irresponsabilidad, la cobardía de muchos de nuestros gobernantes, eso es verdad, de muchos de ellos que han pasado, ¿verdad?, nosotros estamos cumpliendo a la perfección el pacto migratorio sin haberlo firmado. ¿Entiendes? Don Tony, entonces, conforme a lo que usted nos ha dicho y lo que se puede ver, Haití no hay una sola institución que funcione. Ahí no hay nada que funcione. No hay nada que funcione. Eso es un territorio, como te dije. Entonces, un territorio. Eso es como tú estás en el Serengeti. Como decimos a veces, eso es tierra con gente dentro. Un estado fallido. Un territorio. Ahí no. ¿De qué forma usted entiende que este éxodo, que a veces, como usted dijo, trata de controlarse, pero hay mucha irresponsabilidad y temor de las autoridades? Sabemos que la frontera es a veces tierra de nadie, donde manda la ley del dinero, del tráfico humano. ¿De cuántas formas? Porque de que lo está haciendo, ¿de cuántas formas nos está afectando este éxodo incontrolado de haitianos a la República Dominicana? Esto está afectando la seguridad de la República Dominicana, la seguridad ciudadana. Ahora, yo tengo un reporte que estas cosas no salen en la prensa, porque la prensa aquí, en cierta medida, le está haciendo el juego en las instituciones internacionales, la comunidad internacional, no publicando estas cosas para no crear más desasosiego con esa inmigración. Pero yo tengo informes de personas muy bien informadas de que 1 de cada 4 de los crímenes que se están dando en República Dominicana lo están cometiendo haitianos. ¿Entiendes? No solamente eso, nosotros estamos perdiendo la soberanía territorial. Cuando tú ves incidentes como el hoyo de Friusa, por ejemplo, donde el hoyo de Friusa es un lugar en la parte este del país,
en Bávaro específicamente, es un centro turístico, Sí. donde una comunidad de algunos 70.000 haitianos. Y en esa comunidad, esto que yo te estoy diciendo lo dijo el director de inmigración de Migraciones de la República Dominicana. El señor Enrique García. Enrique García. Sí, sí. Él dijo que es el problema más grave de seguridad que tiene la República Dominicana, porque ahí no pueden entrar las autoridades dominicanas. Hay que preparar contingentes militares de 300 personas para poder entrar a ese lugar, porque eso es un tema de seguridad terrible. Lo Es que una hay ahí. ciudadela lo que Pero ellos tienen ahí. ese tipo de enclaves donde ya los dominicanos no controlan ese territorio, está pasando en varios lugares del país. Ahora bien, yo sé que esto es un programa dirigido a los cristianos y yo no quisiera quedarme solamente en describir el problema, sino cómo los creyentes tenemos que, y quizás no necesariamente seguir analizando el tema de lo que está pasando, sino pasar a otro. Pues yo creo que a los dominicanos ya, todo dominicano que lea la prensa sabe lo que aquí está pasando. Sí. No, y eso, ese marco histórico Sí. es muy importante, porque también, y a partir de ahora creo que es un buen momento para tocar ya en esa línea que usted dice, para que los creyentes oremos, porque es una situación bien delicada, Sí. y es muy pertinente que usted pueda orientarnos a los cristianos sobre cómo debemos de ver esto, de forma tal que no tomemos el mismo discurso de aquellos que no conocen al Señor, porque evidentemente nosotros tenemos principios muy diferentes a cómo se manejan las personas no creyentes. Es una idiosincrasia diferente, religión, cultura, idioma, hasta dieta. O sea, somos somos muy diferentes. Ahora, nosotros tenemos como creyentes que ir a la ley y al testimonio. Bien. Nosotros tenemos que llevarnos de las indicaciones que la palabra de Dios tiene para casos como este. Y gracias al Señor, la palabra de Dios es útil para todo. Así Amén. es. Tiene tratado de ecología, tratado de matrimonio, tratado de familia, tratado de política, tratado de nación y sobre todo y principalmente un tratado sobre la redención y la salvación del hombre. Amén. Ahora bien, Dios nos habla acerca de las migraciones y tenemos que ver realmente que la historia de la humanidad ha sido una historia de inmigraciones, una historia de movimientos. De los tiempos de Babilonia. En el día de hoy hay 270 millones de personas anualmente desplazándose en movimiento de un lugar hacia otro y existen, en las últimas estadísticas, creo que el año 2020, más de 30 millones de refugiados. O sea que las inmigraciones son un tema no de ahora, ha sido un tema histórico. De hecho, Israel era una nación de inmigrantes. Y es interesante que Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? En Deuteronomio 10, 18 al 19, que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama al extranjero dándole pan y vestido. O sea, el corazón de Dios hacia el inmigrante es un corazón de misericordia. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Sí. O sea, Dios le dice, recuérdense que ustedes también fueron emigrantes. 400 años. Y ustedes fueron a otros lugares. Y ustedes estuvieron en esos lugares. Y ustedes fueron extranjeros. No los opriman, no los maltraten. Eso hay muchísimos textos que podríamos citar, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer. Otro texto que pueden chequear es Levítico 19, 33 al 34. Dios manda a amar, a hacer misericordia, a no explotar, a no exprimir, a no extorsionar al extranjero. Y les dice, ustedes también fueron extranjeros, recuérdense de eso. Sin embargo, ¿verdad? El mismo Dios es que también nos manda a someternos a las leyes de los países y las naciones que Él creó. Sí. Porque muchas veces personas piensan que las naciones son una invención de la edad moderna, una invención de la ilustración, un concepto, un contrato social que surgió, ¿verdad?, después de la Edad Media. Eso no es verdad. El concepto de nación ha estado siempre en la mente de Dios. De hecho, Job, ¿verdad?, que podemos hablar de Job, es un profeta de cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Y Job 12:23 dice que Él, Dios, multiplica las naciones y las destruye,
esparce las naciones y las vuelve a reunir. O sea, el concepto de nación es un concepto de nación que está en la mente de Dios. El Salmo 22, 28, ¿verdad? Dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Dios instituyó naciones y esas naciones tienen reglas. Y Dios en Romanos capítulo 13 nos manda a obedecer a las autoridades establecidas. Y el extranjero tiene que someterse a las autoridades establecidas. Y si alguien dice, no, pero esos son los extranjeros de ahora porque los de antes, no. En Éxodo capítulo 12, versículos 48 y 49, Dios nos dice, en Éxodo 12, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¿Qué nos está diciendo eso? Un marco jurídico. Un marco jurídico que el extranjero tiene que someterse. Es así. Había que respetar la ley de esa teocracia, de una teocracia, o sea, no era un gobierno ni siquiera humano, inspirado en el socialismo, ni en los ideales de Marx, ni en los ideales de Jean-Jacques Rousseau, ni nada de eso. O sea, estamos hablando de un gobierno teocrático, donde Dios le dice, aún el extranjero tiene que respetar la ley de esta nación. Y Romanos 13 dice que todo hombre debe someterse a la autoridad de las leyes. Entonces, hay que amar al extranjero, pero ese extranjero tiene que ser llevado también al entendimiento de que esto es un país, es una nación, es un estado, hay un orden jurídico y ellos tienen que obedecerlo. ¿Quieren venir a la República Dominicana un extranjero? Aquí hay chilenos, aquí hay venezolanos, aquí hay colombianos. Nosotros hemos sido una nación abierta al extranjero. Ahora el extranjero tiene que cumplir las leyes. Tiene que solicitar un permiso de ingreso. Como nosotros lo hacemos para tiene que legalizarse como los dominicanos que van a Estados Unidos y lo atrapan ilegalmente, los devuelven, o en cualquier otra nación. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a este chantaje de que el ilegal que esté aquí, nosotros tenemos que absorberlo y no podemos hablar del tema porque eso no es cristiano? No, y ahí quiero añadirle, don Tony, que el no someternos a las leyes terrenales es pecar como creyentes. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Si yo estoy en una nación de manera ilegal, bíblicamente yo estoy pecando ante Dios. Y eso es algo que muchos creyentes debemos de entender. O sea, aquí estamos hablando de una conducta que no es correcta y por ende es pecaminosa. Ahora, ¿dónde la conducta cambia? Y estamos haciendo una conducta que podemos honrar a Dios con eso, cuando nos legalizamos en la tierra donde nosotros exactamente. Estamos. Cumplan las leyes. Cumplan las leyes. El haitiano que esté aquí legalizado y dominicano, que haya cumplido las leyes, bueno, pues hay que respetar eso. Claro. El problema es que la mayoría, la gran mayoría, no lo están. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas para resolver ese problema. El otro día yo hice un programa sobre este tema, en otro programa, y una persona hizo un comentario y me dice, pésimo programa, pésimo ejemplo de la virtud cristiana. Ponen primero a la nación que a la persona. Mucha ideología y cero Biblia. Decepcionante. Y lamentablemente hay muchos creyentes que piensan así. ¿Tú sabes por qué? Yo me pregunté, ¿pero por qué este individuo dice eso? Bueno, porque él tiene un concepto antropocéntrico. Primero el hombre. De la vida. O sea, primero el hombre. Exacto. Y nosotros, los creyentes, tenemos que tener un concepto teocéntrico de la vida. ¿Qué dice Dios? Y Dios dice, ¿verdad?, que tú debes amar al extranjero. Esa es la parte nuestra. Exacto. Ahora, Dios le dice al extranjero que él tiene que cumplir la ley. Respetar las leyes de la otra nación. Claro. Porque el tema no es, esta es mi necesidad, yo tengo que emigrar porque quiero progresar o lo que sea. Razones aún válidas, ¿verdad? O que estoy huyendo de una guerra, una razón muy válida, sí, también. Pero yo tengo que cumplir las leyes de ese país, yo tengo que someterme a sus leyes. ¿Entiendes? Y por el problema es que nosotros, los creyentes, hemos comprado el discurso socialista antropocéntrico, ¿verdad? Humanista, de que el hombre es el centro de las cosas. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que cumplir la ley donde quiera que lleguemos.
Pero, y también Don Tony, lo que Dios dice que es correcto, es correcto. Exacto. Lo que Dios dice que es incorrecto, es incorrecto. Y punto. El creyente, esa es la mentalidad que debe de tener. No empezar a querer justificar acciones humanas saliéndonos de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que nosotros necesitamos hacer para tener una vida plena. Y entonces ese es el punto que el creyente debe de enfocar. Don Tony, yo quiero preguntarle, siguiendo ese mismo hilo de conversación, entonces, sí, hay diferentes necesidades por guerra, por aspirar a una mejor condición de vida, por exilio político. Hay muchas razones por las cuales tú quieres irte a otra nación, pero que tú debes respetar las leyes de esa nación. Sí. Entonces, este problema que tenemos en República Dominicana, donde eso está bastante descuidado, ¿cuál es el papel que le toca a nuestras autoridades de manera local? Y ahí mismo usted me le agrega, ¿cuál es el deber de la comunidad internacional en todo esto? Mira, tenemos muy poco tiempo para terminar el programa. Y yo sé, les puedo recomendar, si quieren, que vean un programa que nosotros hicimos en Entendiendo los Tiempos, que es más amplio de esta cosa. Pero por el tiempo aquí, yo quisiera referirme, porque esto es una audiencia cristiana, fundamentalmente, a cómo debemos nosotros los creyentes, la iglesia, manejar este asunto. Excelente, excelente. Si me permite. Sí. Claro. Okay. Podemos hacerlo y recomendamos en el canal de YouTube de Entendiendo los Tiempos está ese programa que este programa menciona más ampliamente y ahí puede hablar de lo que el gobierno debe hacer. Pero estas informaciones sobre la iglesia son muy importantes. Yo creo que la iglesia debe informar a su membresía con las escrituras cómo entender y cómo manejar este problema. Muchos cristianos están pensando de esa manera en que yo te decía, antropocéntrica, donde hay un humanismo que es el mismo humanismo que promueve la agenda globalista, el hombre es el centro de todas las cosas y los deseos del hombre tienen que ser cumplidos. Y yo creo que las iglesias tienen que informar a sus miembros acerca de esta problemática y de cómo responder a esta problemática. Porque nosotros tenemos un problema grave, quizás hoy en día el problema más grave que afecta a la nación dominicana, y esto no se está predicando en las iglesias de República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias nuestras, muchas de ellas, no estoy diciendo todas, ¿verdad?, viven en ese dualismo cristiano, de que una cosa es lo secular y otra cosa es lo espiritual, y las iglesias solamente pueden predicar de cosas espirituales, ¿entiendes? Y se puede predicar de la salvación, que claro, obviamente es el primer tema que nosotros tenemos como iglesia que predicar. Hay que predicar de la familia, hay que predicar de la vocación del trabajo, hay que predicar de la crianza de los niños, pero estos temas no se tocan porque hay todavía una mente muy dualista en muchas de nuestras iglesias. Y estos temas hay que tocarlos. A los creyentes hay que instruirlos con la palabra, porque yo no estoy diciendo que lo instruyan con el manual de las Naciones Unidas, con la palabra. Hay que instruirlos acerca de cómo conducirse en una situación como esta. Cómo tú debes ser misericordioso sin violar un principio bíblico que está en 1 Timoteo 5:8, por ejemplo, que dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, hay un orden de prioridades. Tú tienes que ayudar al prójimo, pero tú no puedes destruir tu nación, tú no puedes destruir tu hogar para tú ayudar a otro. Al mendigo que va a tu casa, tú le das de lo que tú tienes, pero tú no le das todo lo que tú tienes y le quitas el pan de la boca a tus hijos para ayudar a un mendigo. Porque hay un orden de prioridades que la Biblia nos da y los creyentes tienen que ser educados en eso. Y ese principio lo podemos extrapolar a un Estado. Una nación, un Estado, no puede autodestruirse para ayudar a otro Estado. Eso no es posible. Nosotros debemos ayudar conforme a la medida de nuestras fuerzas, conforme a nuestras capacidades, sí. Y en ese sentido la República Dominicana ha sido muy solidaria, dicho sea de paso, con esa nación. La más solidaria. Sí, exactamente. Yo me atrevería a decir. Exactamente, es así, sin ninguna duda, la más solidaria. Es más, aquí vinieron ahora en estos días 2 congresistas americanos a protestar por el trato que se le está dando a haitianos en los batalles. Todo eso movido
¿verdad? Por todos los intereses que hay en el Partido Demócrata con el caucus negro en Estados Unidos y el apoyo y la respuesta que ellos tienen que dar a ese caucus poderoso en el Partido Demócrata, que es el caucus negro. Ahora, ellos no dijeron nunca, nosotros vamos a promover una ley para llevarnos 300,000 haitianos para Estados Unidos. Ay, no, eso no lo dijeron. Así no. Sino, ustedes tienen que entregarlo todo y resolver el problema. Ni tampoco van a decir, por ejemplo, extrapolando a su propia situación política, Exacto. vamos a abrir nuestra frontera en México para que entre todo el necesitado. Exacto. Eso tampoco, y nosotros no nos metemos con eso. Entonces, yo creo que las iglesias tienen que hablar del problema y los cristianos tenemos que entender el problema a la luz de las Escrituras. Amén. Y entender que nosotros no somos rehenes, no podemos ser secuestrados, como alguien dijo, por la dictadura del débil. O sea, por el hecho de que ellos están en necesidad, nosotros tenemos que entregarle todas nuestras vidas y todas nuestras posesiones. No es así. Eso no es lo que Dios nos manda. ¿Entiendes? Ahora, sí nos manda Dios a ser solidarios. Eso sí. Sí nos manda a no ser racistas. Sí nos manda a no ser xenófobos y a despreciarlos por el color de su piel o por su origen o por su nacionalidad o lo eso. Y eso es muy frecuente aquí también. Aún entre los mismos cristianos, uno oye a veces esas expresiones de racismo o de xenofobia que no están bien. Que es pecaminoso. Y que son pecaminosas. Claro. Pero eso no significa que nosotros tenemos que destruir a nuestra nación, destruir nuestra patria, destruir todo lo que esta nación ha conseguido para su estabilidad, para nosotros absorber una nación que aún puede traer un cambio, digamos, apocalíptico, cultural a nuestra nación. Imagínese. Porque también estamos hablando de dos naciones que no tienen identidades similares. Nosotros nos parecemos mucho en cuanto a identidad cultural, a lo mejor a un venezolano o a un colombiano, un cubano, pero a ellos pero no. Ni siquiera el mismo idioma tenemos. Ni siquiera el mismo idioma. Para el establecimiento de una cultura. Es que nunca se ha visto, creo, en una misma isla, dos naciones tan diferentes. Exacto. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros los dominicanos despertemos, es tiempo de que las iglesias hablen del problema a sus miembros, no le oigan al problema, porque las iglesias, algunas iglesias tienen miedo de hablar de este problema para que no se le tilde, como me dijo esa persona en un programa, de que estamos negando las virtudes cristianas. No, hay que enfrentar el problema y hay que predicarlo y hay que hablar bíblicamente sobre este tema y hay que instruir al pueblo de Dios para que esté preparado para lo que ya está aquí, que es un problema de una dimensión extraordinaria. Pero este pueblo necesita levantarse porque el gobierno dominicano solamente ha hablado del tema y ha dicho que aquí no va a haber una solución haitiana. Es una retórica que está vacía de contenido, porque Exacto. No se han hecho cosas, no se han hecho el ordenamiento migratorio que tiene que haber aquí, no se ha hecho. Se habla de un muro y todo eso, pero... Porque estos gobiernos, y los demás que han pasado, han estado muy presionados por la comunidad internacional. Somos gobiernos muy dependientes de los préstamos y de los favores de esa comunidad internacional, eso sí. Y nosotros no queremos hablar del tema y los gobiernos no quieren enfrentar el tema. Entonces aquí el pueblo dominicano, incluyéndonos los cristianos y no cristianos, tenemos que también levantarnos y de una manera pacífica, de una manera ordenada, de una manera cívica, de una manera democrática, usando los derechos que la Constitución y las leyes nos dan, protestar para que la comunidad internacional venga y dé atención a ese problema que ha dejado ahí en Haití, donde lo ha dejado a su suerte, después de estar interviniéndolos por décadas, los ha dejado a su suerte. Y a Ucrania está mandando cientos de miles de millones de dólares en armamentos y a esa pobre nación que la dejaron devastada con promesas incumplidas de ayuda desde el 2010, no han hecho nada por ellos y quieren que nosotros absorbamos ese problema. Con falta de las necesidades Entonces, básicas. En ese sentido, hay una convocatoria. Háblenos de esa actividad, de una marcha patriótica. Hay una convocatoria donde, por ejemplo, yo voy a hablar en nombre de Acción Cristiana ahora. Acción Cristiana decidió formar parte de esa convocatoria, donde el pueblo dominicano se le está invitando a participar en una marcha cívica, patriótica, el día 6 de agosto a las 10 de la mañana
saliendo desde el Parque Colón. Y decidimos participar primeramente porque la marcha busca dos cosas. Primero, que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití. Nosotros queremos el bien de Haití porque nosotros no podemos estar bien si Haití está mal. Ese es nuestro vecino. Si la casa se le está quemando, la nuestra va a arder. Exacto. El humo en sí. Lo segundo es que nosotros, la marcha busca también que el gobierno asuma sus responsabilidades de cumplir la Constitución y de hacer la preservación territorial y de la soberanía dominicana, que este gobierno y gobiernos pasados, porque el pasado y el otro de atrás, todos han sido iguales, han sido irresponsables. Así es. En cumplir lo que la Constitución y las leyes en su artículo 3, en su artículo 6, en su artículo 8, en su artículo 9, en su artículo 10 y en su artículo 18 hablan de que la territorialidad dominicana es inviolable y que la nacionalidad dominicana se adquiere de ciertas maneras que todo el mundo tiene que cumplir. Y lamentablemente así no ha sido. Entonces, nosotros decidimos asistir a eso también porque está más allá de banderías. Quien convoca eso es el Instituto Duartiano, que es una entidad no partidaria, no política, no beligerante en el campo político. Es una institución de estudios, ¿verdad?, de los ideales de Duarte, que creo que son ideales nobles y que nosotros podemos como creyentes adoptar muchos de esos ideales. A lo mejor no todos, pero muchos de esos ideales los podemos adoptar, ¿entiendes? Porque son ideales nobles y de inspiración, muchos de ellos cristianas. Sí, exacto. ¿Entiendes? O sea que realmente entendemos que es nuestro deber estar allí y de paso invitamos a esta audiencia y a los que nos están oyendo a que nos acompañen a esa actividad el día 6 de agosto. Muchísimas gracias, Tony Flaquer, por haber estado con nosotros y aceptar nuestra invitación para hablar de un tema, como usted dice, no mucha gente quiere tocar. En el ámbito secular, muy politizado, en el ámbito religioso, como cierto de temor o no sé. Pero realmente, como usted dice, nosotros como cristianos debemos ser educados también en ese tema, porque como cristianos también somos dominicanos. Dios nos ha dado esta patria. Así que muchísimas gracias por pasar por aquí. Espero que no sea la última, porque hay muchas cosas que podemos aprender de don Tony con esa sabiduría que Dios le ha dado. Así que están invitados todos aquellos que localmente nos escuchan a través de los 990 o radioeternidad.com a participar de esta marcha patriótica. Y es muy importante que mantengamos en oración este tema. Así es. Gracias por la sintonía. Esto ha sido Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.